vez más, agradeciéndoles por seguir en las plataformas de Facebook y de YouTube. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a seguir con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, donde hacemos su sintonía. Ahora vamos a permitir que mi esposa los salude, ore para comenzar esta hora de estudio de la Biblia, todos juntos reunidos aquí, con gran gozo porque estamos en el Señor. Amén. Las puertas de su hogar, entrando el rostro de Dios, tratando de escudriñar vamos a comenzar en oración y para más de vida. También te pido, Señor, por cada una de las personas, de nuestros hermanos que van a entrar en la red social, que están entrando, que van a entrar más tarde. Te pido por ellos, Señor, que los cuide y los protejas. A ellos, a sus familias, Y esta tarde, Señor, venimos clamando ante ti, Señor, para que nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este estudio de la Biblia siempre leemos de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente que quiere Dios. Cuando ustedes a Dios tenemos esa cosa. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Aquel lugar donde a uno siente convicción. ¿Por qué? Porque entre más usted se acerca a Dios, más se da cuenta de su pecado. Cuando las personas se alejan de Dios, no les interesan las cosas de Dios, sienten que la vida es hermosa y que no hay ningún problema en vivir en el mundo. Pero cuando usted se empieza a acercar a Dios, ahí entonces usted se empieza a dar cuenta de la naturaleza de Dios, usted empieza a ver la dulzura de Dios, usted empieza a ver lo que Él representa. ¿Qué representa Él? Representa la verdad, lo justo, lo amable, lo verdadero. Algunos destellos, pero cuando nosotros tenemos esos pequeños destellos es con cierta gente, en cierto momento, en ciertas condiciones. Lo que quiere es que seamos unas personas arrepentidas, convertidas y apasionadas por la palabra de Dios. Vamos a estudiar, vamos a seguir con nuestro tema que iniciamos la semana pasada. Porque decíamos que nadie os engañe. Recordemos que leímos también en 2 Corintios 11:13, porque vamos a tener el tema de hoy, lo hemos titulado Cierra la puerta al diablo. No hay que darle oportunidad al diablo. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos la manera en que nosotros podemos estar alejados del riesgo de que el diablo pueda hacer algo en nosotros. Sí, la palabra de Dios es tan poderosa, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad? Nos da en su palabra el consejo cómo protegernos diariamente para protegernos de los ataques del enemigo, ¿verdad? De nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de eso es el tema que mi esposo va a hablar. Amén, amén, así como dice mi esposa. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir descubriendo pero tenemos que tener en cuenta. Así es que la arma que él agarrarlo mal parado suenan a melodía. Así es que tenemos que tener cuidado. Amén. El diablo nos quiere ayudándole, son súbditos estos ángeles. Son ángeles caídos y ellos están muy bien aleccionados. Cuando el contrincante o los dos contrincantes ya sonó la campana para iniciar el combate, usted debe de estar alerta, usted debe de estar preparado, usted debe de estar, ¿sabe por qué? Porque el enemigo que tiene enfrente va a tratar de golpearlo y usted no debe de descuidar ni un solo segundo. Usted no debe de descuidar la guardia, usted no debe de descuidar la mirada de su contrincante. ¿Qué pasa si usted se descuida y mira hacia el público que está allí viendo la pelea? El enemigo lo va a atacar y le va a dar golpes letales donde él sabe que le puede dañar. Entonces... Sí, porque aquí en su palabra, lo que dice mi esposo, en 1 de Pedro 5:8, dice: ser sobrios y velad, porque vuestro
El enemigo, nuestro adversario, el diablo, es que está muy cita la letra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, perdón. Sí, el así diablo anda el enemigo. Como les digo, sonó la campana desde el momento en que usted tiene un juicio, desde que usted entiende lo bueno y lo malo, desde que usted tiene una razón en cuanto a decidir si está bien o está mal. Sí, Entonces, no quiero decir una edad, porque es muy debatible lo de la edad acerca de las personas, los niños y las niñas que están creciendo y que puede ser que haya una diferencia. Pero en cuanto esta persona tiene uso de razón y puede determinar qué es bueno y qué es malo, ya sonó la campana. Comenzó la pelea, comenzó la batalla y nunca va a dejar de ser una batalla. El diablo va a estar siempre tratando de mirar cuál es el punto débil de usted para atacarlo. ¿Y sabe cuándo lo ataca más el diablo? Cuando puede asestar un golpe efectivo y noqueador, cuando usted se descuida, cuando usted se distrae, cuando usted mira para otro lado que no sea el Evangelio, la palabra de Dios, cuando usted se aleja de la oración, cuando usted se aleja de ir al culto y escuchar el mensaje de Dios, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted se aleja de leer la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar firmes y podemos estar fuertes, enfocados en la pelea? Con la palabra de Dios. Sí. Es la única manera. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros dice, pues ahí acabamos de leer ahí en 2 de Timoteo, dice que la palabra de Dios es útil, nos hace a nosotros efectivos para poder ser una persona preparada para toda buena obra. Así es que el diablo... Esto que está diciendo es muy cierto. La palabra de Dios es la única que puede vencer los ataques del enemigo. Como cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, con qué él se... no se puso a retarlo, no se puso a decir, porque lo podía haber hecho, él es Dios, pero nada más con la palabra de Dios venció los ataques del enemigo. Así es que si usted quiere y tiene un ataque espiritual o tiene algún problema con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Así es que pues apréndase, medite en ellos. Cuando se sienta débil, empiece usted a orar y a prepararse, estar alerta. Sí, tiene que estar alerta, tiene que estar preparado, consciente, razonando que, espero lo haya dicho bien, es que si usted tiene la defensa, porque ¿quiénes son más vulnerables? Que los cañones del diablo están apuntando vivo a toda la creación de Dios. Pero se enfoca principalmente en la familia, tenga valores cristianos. Sí. Allí es donde los cañones del diablo apuntan y disparan y usted tiene que estar preparado para defenderse. Pensé que querías añadir algo. Entonces, cuando somos más vulnerables, siempre vamos a estar nosotros, si descuidamos nuestra defensa, vamos a estar vulnerables. ¿Quiénes son más vulnerables? Todas las personas, pero en realidad el diablo apunta sus cañones a las familias unidas, esas familias que forman las personas que tienen sus hijos, que tienen un trabajo, que están tratando de llevar una... Mi consejo para las madres, mi consejo es orar por protección por sus hijos, porque como digo, a lo máximo, pero nosotros tenemos viendo siempre por protección a su familia. Y les dice en Jesús, tener la sabiduría en la cual usted va, y continúa diciendo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras,
se disfraza como siempre habías estado conmigo, ¿por qué ahora me dejas? No, no tienes que dejarte, ven aquí a festejar conmigo, mira, vamos y eso. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir leyendo. Aquí en Colosenses capítulo 2 dice, el Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotros tenemos que estar caminando siempre con Él. Esto es un verbo que está en acción, andad. Tenemos que caminar con Él. Caminar con Él quiere decir que estemos siempre en ese contacto espiritual con Dios. Tenemos que andar en Él. Fíjese cómo Pablo le sigue diciendo a los colosenses acerca de ese andar en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Esto es muy importante, porque estamos hablando de que tenemos que obtener conocimiento para poder hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Tenemos que estar arraigados y sobreedificados. Esto quiere decir que que un viento no nos tumbe, no se va a salir de la tierra. No nos va a tumbar, arraigados y sobreedificados. Quiere decir que el conocimiento que nosotros tenemos va a estar siempre, siempre va a estar a la vanguardia, siempre va a estar fresco en nosotros. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, por supuesto, y confirmados en la fe. Jesucristo, saber quién es, cómo es, qué hizo, qué es el Evangelio, y nosotros vamos y lo buscamos en la palabra de Dios. Nosotros estamos en ese amor y en ese entrega. Sí, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros no nos vamos a conformar con ser unas personas que estamos sentadas escuchando gracias. Abundando significa que es una cosa que está buscando siempre algo más allá de lo que tenemos enfrente. Tenemos que salir de la iglesia y tenemos que ir y tenemos que abundar. Oyentes. Pues Tiene facilidad de palabra y luego tiene una carisma para hablar. hasta cuando les escuchas, aunque tú sabes muchas veces que están diciendo lo contrario, hasta te quedas. Y hasta te presentan, hay algo que está detrás de esas filosofías. Fortalece y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y ¿verdad? Así es, así exactamente es. Obreros fraudulentos que se disfrazan según las tradiciones de los unas pruebas, le van a presentar ejemplos de lo que el mundo es, y usted se va a quedar asombrado. Tenemos que tener mucho cuidado. Van a tratar de convencer. Para engañarlo, convencerlo del engaño, convencerlo de la mentira. Le van a decir una mentira que parece verdad. Eso es lo que, acuérdese lo que estudiábamos la semana pasada. Pablo continúa advirtiendo en su carta a los Efesios también. Le estaba hablando a los Colosenses, también a los Efesios. Hay desde estos tiempos, que es la iglesia primitiva en el primer siglo, después de Cristo, el primer siglo, las cosas no han cambiado. Si entonces escribió Pablo acerca de los falsos maestros, de los obreros fraudulentos, de estos hombres que se disfrazan, es porque Satanás siempre ha existido y siempre va a estar detrás de alguna persona que es manejable y que se deja manejar. Y sobre todo va a estar detrás de la creación, de todo lo que represente Dios, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros, a Él ve, y sobre todo, ¿verdad? Las personas que aceptamos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él ve el Espíritu Santo que muere en nosotros. A veces no nos puede atacar a nosotros directamente, pero va a usar todas las armas, como dice mi esposo, o los hijos, o el esposo, o situaciones, personas, pero por lo mismo deben estar fuertes y saber discernir de dónde vienen los ataques. El diablo nos conoce, el diablo tiene esa manera de conocer al ser humano, tiene limitaciones, pero
tiene muchas más facilidades que nosotros. Así es que si sabe que usted era una persona inclinada a cierta actividad pecaminosa, por ejemplo, si usted tomaba alcohol y eso, y usted se ha retirado, el diablo por ahí lo va a atacar. Si usted es una persona egoísta, si usted es una persona rencorosa, si usted es una persona con un carácter muy difícil, por ahí lo va a atacar el diablo. El diablo nos conoce. ¿Ibas a leer algo? Iba a leer que, bueno, que el enemigo, y luego lo que pasa es que el enemigo, Satanás, siempre ha usado las mismas armas. Lo mismo que usó con Eva en el paraíso, lo sigue usando con nosotros. O sea, nos quiere engañar haciéndonos creer que nosotros mismos podemos. O sea, Eva le dijo que Dios no quería que comiera la fruta porque el día que la comiera iba a ser igual que él. O sea, él siempre nos quiere ofrecer más, nos quiere ofrecer posesión, nos quiere ofrecer riqueza, nos quiere ofrecer cosas para que caigamos, y siempre nos quiere engañar. Los engañó con la fruta, que es con los ojos, con las palabras dulces. Así es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Saber discernir estos pensamientos o estas situaciones. La advertencia que nos hace Pablo es muy clara, es muy fácil de entender. Es una advertencia como diciendo la campana de que empezó el round, ha sonado y empezó el round, pero la campana de que se acabe el round no va a sonar. Usted no va a descansar. Usted siempre va a estar en una lucha, siempre hay una lucha constante. Fíjese cómo le dice Pablo a los Efesios, les advierte y les escribe de una manera diferente. Le dice en Efesios 6, capítulo 6, a partir del versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Recuerde que las palabras de la Biblia tienen un mensaje muy, pero muy claro y profundo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Cuándo usted está fortalecido? ¿Cuándo usted es fuerte? Físicamente usted tiene que estar bien alimentado, usted tiene que estar con suficientes horas de descanso, usted tiene que ejercitar sus músculos, usted tiene que hacer unas rutinas, usted tiene que tener una disciplina, una dieta, tiene que hacer, sobre todo, una persona, un atleta, tiene que estar constantemente. El atleta no hace ejercicio 6 meses y ya está preparado y ya deja de hacer ejercicio porque ya se preparó. No, el atleta va a ver. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder? Va a la palabra de Dios para protegerlo del contrincante que usted tiene enfrente. Va manera el que tiene el enemigo que viene en contra de nosotros y dice protegido. Y no es que yo esté diciendo armadura de Dios, y todo nuestro cuerpo espiritual nos va a llevar a encaminar a la victoria, y nos va a encaminar a la victoria día a día. Cada día vamos a tener la victoria. Amén. Nosotros estamos en el lado vencedor, pero nosotros tenemos que estar siempre protegidos. Usted no se debe de descuidar. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Si usted no tiene la armadura de Dios, usted no puede estar firme. Usted va a querer estar con sus propias fuerzas, pero si usted no tiene la armadura de Dios, usted no va a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si su compadre lo invita, es carne, y usted va a decir: no, a mi compadre yo lo puedo vencer, pero detrás de su compadre hay un demonio que lo está haciendo fuerte, y esa persuasión
lo puede usted repetir por un lado, por el otro. Lucha contra principados de Dios. Definitivamente, usted tiene que estar enterado. Y usted tiene. Así es que tenemos que estar protegidos. Y tenemos que estar firmes. Y no nada más debe de ser estemos firmes siempre. Cuide su manera de vivir, porque el diablo está mirando por dónde atacar para engañarnos y caer en su telaraña. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener presente que el diablo siempre va a tratar de engañarnos. Así El es. diablo, esa es la arma que él usa, y Efesios 4:25, perdón, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí quería llegar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de ir tratando de ir al mismo tiempo que leemos, de ir entendiendo las palabras, cuál es el significado de las palabras Amén. que estamos leyendo, para que nosotros podamos nutrirnos, para que nosotros podamos estar obteniendo la armadura de Dios. Porque si usted lee por leer, usted no va a estar entendiendo exactamente, porque usted no va a estar recibiendo ese alimento espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con nuestra manera de vivir. Dice: por lo cual, desechando la mentira. Nosotros debemos de andar siempre en la verdad. Dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. No decir mentiras. No ¿Con quién mentir. debe de usted de hablar siempre de una manera clara? Usted debe de ser transparente. Usted no tiene que tener escondido nada con su prójimo, que es su familia, el primer prójimo. Usted no debe de tener ningún secreto para su familia, especialmente para su esposa. Pero también aún con aquellos que nos rodean en su trabajo, usted debe ser honesto. Sí, así Usted es. debe de compartir algo, y usted, cuando se equivoca, usted debe de aceptar que se equivocó, y usted debe de seguir adelante. Y que a través del tiempo vean en usted una persona que es una persona cabal y sincera, que es de Cristo. Porque de esta manera dice: airaos, pero no pequéis. Nosotros podemos tener un día malo, pero tenemos que tener cuidado de que, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Yo ni creo- deis lugar al diablo. Yo No creo- le deje al diablo la puerta abierta. ¿Por qué? Porque por ahí va a meter una parte de su cuerpo. Adelante. Sí, porque lo que decía, airaos, nos podemos enojar, es lo que nos moleste, pero cuando empezamos en nuestra mente a hacer nuestras conclusiones, estamos dando esa entrada que dice mi esposo al enemigo, y cuando menos nos damos cuenta, vamos a estar pecando. ¿En qué manera vamos a estar pecando? Porque si una persona nos causó un daño, ¿qué es lo que haces primeramente? Empiezas encuentras a alguien y empiezas a decir: oh, me hizo esto, me hizo lo otro, o a veces no dices, pero dentro de tu corazón, que es peor, empiezas a tener amargura y a crear rencor contra esta persona. Así es que dice que nos airemos, pero que no pequemos, no caigamos en esas mentiras del diablo, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que quiere decir que nos calmemos y nos vayamos a la palabra de Dios, perdonemos, ¿verdad? Y discernamos su palabra y seamos obedientes. Porque recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí, Si usted así es. tiene Así es. una discusión con alguna persona en su familia, detrás de esa discusión va a estar Satanás al acecho. Entonces, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra potestades de maldad. Y podemos caer. Si no estamos conscientes nosotros de que nosotros tenemos esto que es la verdad, y que nuestro corazón y nuestra mente, nuestro razonamiento puede tener esa defensa por medio de lo que usted tiene de la palabra de Dios, esa armadura
de la palabra de Dios. Y dice, continúa diciendo la palabra de Dios, aquí estamos leyendo Efesios 4 a partir del 25, dice, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es importantísimo. Así es. Dice que compartamos con aquel que padece necesidad. Amén. Tenemos Amén. nosotros que Sí. tener un corazón inclinado a demostrar que nosotros somos personas que queremos ayudar a una persona que podemos ayudar. Esta necesidad. Así es que tenemos que tener esa